Puede que no lo sepas, pero Windows 11 es capaz de ejecutar aplicaciones Android. El Windows Subsystem for Android, o WSA, ha sido una característica destacada desde el anuncio de Windows 11 hace ya más de 3 años y permite a los usuarios ejecutar aplicaciones de Android en Windows 11, aplicaciones nativas. Sin embargo, recientemente Microsoft ha sorprendido a la comunidad técnica al anunciar el fin del soporte para este subsistema a partir del 5 de marzo de 2025, es decir, ha dado un año de preaviso. Hoy comentaremos los antecedentes de WSA, su importancia y las implicaciones de su eliminación. Antes no te olvides de que tenemos un boletín mensual estupendo donde hay un montón de contenido muy interesante que probablemente no vas a encontrar en ningún otro sitio y que enviamos una vez al mes. Entra en campusmvp.es/boletín y suscríbete y échale un vistazo a los anteriores antes de hacerlo si quieres. Vale, vamos a hablar de WSA. La idea de ejecutar aplicaciones de Android en un entorno Windows fue vista en su día como un paso muy valiente por parte de Microsoft, especialmente en un momento en el que la convergencia entre dispositivos móviles y de escritorio estaba en aumento. La posibilidad de acceder a una amplia gama de aplicaciones móviles directamente desde un PC con Windows prometía una experiencia más fluida y sin problemas para los usuarios. Aunque tardó más de un año en estar disponible para todo el mundo, desde que lo anunciaron, al final el subsistema de Android para Windows permitió la ejecución de aplicaciones de Android en el PC, abriendo un mundo de posibilidades y funcionalidades para los usuarios. Durante todo este tiempo fueron mejorando las características, las versiones de Android y sobre todo el rendimiento para poder hacer viable que Windows pudiese ejecutar aplicaciones móviles Android sin problema, al igual que ya hace muchos años que puede ejecutar también aplicaciones Linux de manera transparente para el usuario, lo cual es una gran ventaja de estar en Windows. Sin embargo, la experiencia de uso de WSA no ha estado exenta de problemas de rendimiento y de estabilidad. En muchos casos había problemas de lentitud en la ejecución de aplicaciones, había fallos frecuentes en algunas y dificultades para mantener la estabilidad del sistema en general. Aunque todo esto realmente ha ido mejorando bastante en los últimos tiempos, pero seguía sin ser como habían prometido. Para poder ofrecer apps de manera sencilla, llegaron a un acuerdo con Amazon para permitir el acceso a la tienda de aplicaciones que tiene el gigante de comercio electrónico, que es una tienda de aplicaciones alternativa a la oficial que viene en Android por defecto, que es Google Play. Así, evitábamos tener que instalarlas a mano en el caso del subsistema de Android para Windows. Pero, precisamente esto ha sido una de las principales limitaciones de WSA, porque la selección de las aplicaciones que estaban disponibles a través de la tienda de Amazon era muy limitada, había muy pocas aplicaciones. Aunque esta tienda ha proporcionado acceso a muchas aplicaciones populares, las más populares sí que estaban, la ausencia de la tienda oficial, o sea, Google Play Store, ha significado que algunos usuarios no pudieron acceder a todas las aplicaciones que deseaban y el sistema tenía menos utilidad, aunque había maneras de instalar a mano cualquier aplicación que quisieras. Y precisamente se sospecha que podría haber sido este el principal motivo para cerrar el proyecto, es decir, la imposibilidad de llegar a un acuerdo con Google a este respecto. Este anuncio tiene una serie de implicaciones tanto para los usuarios como para nosotros, los desarrolladores, ¿no? La noticia de que va a poner fin al soporte para Windows Subsystem for Android a partir de marzo del 25 sacudió a la comunidad técnica estos días, porque este movimiento inesperado, anunciado además así por Lovagini, con una simple nota en la documentación de la característica, pero no un anuncio oficial en el blog y demás, es decir, una simple nota, deja a los usuarios y desarrolladores en un estado de incertidumbre sobre las opciones disponibles para ejecutar aplicaciones de Android en dispositivos Windows. Por supuesto, los usuarios, eso es lo más evidente, perderán la capacidad de ejecutar aplicaciones Android directamente en el PC y esto va a limitar su acceso a una amplia gama de aplicaciones móviles que antes estaban disponibles a través de este subsistema, ¿no? Existen otras opciones, claro, pero ofrecen una experiencia mucho menos integrada con el sistema y además más fragmentada, ya que no hay una sola forma de hacerlo. A mí personalmente me encanta la aplicación Enlace Móvil que viene de serie con Windows y que te permite usar el móvil directamente en el ordenador, viendo la pantalla, interactuando con las aplicaciones, además de recibir notificaciones, poder mover archivos, compartir el portapapeles o incluso hacer llamadas directamente desde el PC, como si fuera un manos libres, solo que en este caso usas el propio ordenador, ¿no? Esto está muy bien, pero para ejecutar ciertas aplicaciones no es lo mismo que tener las apps ejecutándose nativamente en Windows.
En cuanto a los desarrolladores, una de las cuestiones más importantes de esta decisión tomada por sorpresa, que te digo que ni siquiera los insiders de Microsoft, que tenemos contacto directo con Microsoft y tenemos acceso a veces con cierta antelación a todas estas cosas, ni siquiera nosotros lo sabíamos. Pues una de las cuestiones más importantes, como decía, es que una vez más muchos sentimos que el gigante del software nos ha dejado un poco tirados. Ya hay otros antecedentes más graves, siendo los más conocidos, por supuesto, Silverlight, de hace más de una década, seguro que te suena, y si no, pues buena suerte que tienes, y los Document Objects de ActiveX, estos de finales de los 90, y solo nos acordamos los más viejos del lugar, pero que este tipo de cuestiones han ocurrido en el pasado y aunque ya hace muchos años, es un hecho que le siguen escociendo a los que lo vivieron y se habían decidido invertir en estas tecnologías. En este caso, si desarrollabas aplicaciones nativas para Android con Java o Kotlin, con WSA podías llegar también a los usuarios de Windows y esto ahora se ha terminado. Tendrás que buscar otra manera de que tus apps sean multiplataforma. Seguramente lo mejor sería apostar por Flutter o por .NET MAUI, ¿no? El sucesor de Xamarin, que permite crear apps móviles y de escritorio con la misma base de código. Es decir, haces el programa una vez y te funciona en Windows, en iOS, en Windows, en Linux y en Mac. Pero esto implica cambiar completamente de forma de desarrollar, de lenguaje, de herramientas, incluso de conceptos. De todos modos, también hay que decir que tener tu app Android en Windows tampoco era un camino de rosas. Por ejemplo, la falta de acceso directo a las APIs de Google Play Services limitaba la funcionalidad de algunas aplicaciones que se querían ejecutar en Windows 11, lo que ha requerido soluciones alternativas por parte de los desarrolladores. Pero quizás lo que más impactaba eran los desafíos de rendimiento y estabilidad al trabajar con WSA, especialmente en aplicaciones que necesitaban acceso a las GPUs para mover gráficos. Si, por ejemplo, como yo, has intentado ejecutar el excelente editor de vídeo CapCut en WSA, sabrás a qué me refiero, porque prácticamente no había manera de hacer nada con él, no se movía. Eso por lo menos en un portátil, en uno de escritorio se movía un poco mejor, pero seguía sin ser utilizable. Entonces, en conclusión, aquí hay varias cosas que se pueden comentar y, como decía antes, se rumorea que la decisión tiene mucho que ver con la imposibilidad de llegar a un acuerdo con Google para tener la tienda oficial de aplicaciones integrada en el subsistema Android de Windows. Y es cierto que la tienda de Amazon es muy limitada y nos daba muy pocas opciones. Pero existían maneras no oficiales de instalar la aplicación que quisieras, o sea, manualmente. Por otro lado, también existen otras tiendas de aplicaciones mejor dotadas que se podrían haber integrado, como por ejemplo Aurora, que es un cliente no oficial de Google Play y que aunque no sería seguramente muy legal que Microsoft lo incluyera, bastaría con que dejasen instalar manualmente cualquier aplicación de manera oficial, porque ahora se puede hacer pero no es una forma oficial y soportada, y así podrías instalar esta App Store alternativa u otra similar y tener una mayor oferta de aplicaciones sin incurrir en conflictos con Google, ya que sería responsabilidad del usuario lo que instalase o dejase de instalar, ¿no? En mi opinión, esto tiene más que ver con el hecho de que tras muchos años intentando que las apps de Android se ejecuten en Windows, no lo han conseguido con el rendimiento y la estabilidad necesarias. Ya hubo proyectos anteriores a este para intentarlo, a lo mejor te suena el famoso Project Astoria o el menos conocido Project Late, que es el antecesor directo del subsistema de Android para Windows, pero que se fueron abandonando y nunca llegaron a ver la luz. WSA bebía de ellos y la experiencia adquirida fue muy útil, pero por lo que se ve no fue suficiente. Hay que tener en cuenta que la dificultad no está solo en el código y en el sistema operativo. Hay también un cambio de arquitectura, de ARM, que es la arquitectura que tienen la mayoría de los móviles, a Intel x86, y esto parece una barrera en este caso infranqueable. Seguramente recordarás, por ejemplo, que cuando Apple cambió hace unos años de CPUs Intel a sus propios chips M1 y M2 que tienen arquitectura ARM, el sistema operativo llevaba una capa de traducción llamada Rosetta que, aunque funcionaba y te permitía ejecutar aplicaciones x86 en ARM, tenía también enormes problemas de rendimiento. Solo que Apple es Apple, claro, y sabía que en poco tiempo todo el mundo iba a adaptar sus apps a la nueva arquitectura y no iban a tener problemas a medio plazo. Pero aquí no existe esta posibilidad, las aplicaciones son las que son y tienen que ejecutarse con esa arquitectura en una arquitectura que no es la nativa. Por ello, si realmente no hay manera de lograr un rendimiento y estabilidad decentes para el subsistema Android de Windows,
Pues tal vez lo más honesto por parte de Microsoft es lo que han hecho, darse por vencidos, dejar de tirar millones que deben de llevar gastados en el proyecto y cancelarlo. En ese sentido quizás sea lo mejor y habrá que agradecérselo. Pero a mí personalmente me hubiera gustado que dejaran el proyecto como open source y con facilidad de instalación, para que el que quisiera pues pudiera seguir usándolo aún con las limitaciones que tiene. De todas formas, quién sabe, a lo mejor todavía lo hacen de aquí al 5 de marzo de 2025 porque la gente está hablando mucho de este tema. Lo veremos en los próximos meses. Espero que te haya parecido una noticia interesante y nos escuchamos en el siguiente.